Hola, ¿qué tal, Dominicana? Gracias por permitirnos esta hora de contenido. De antemano les digo que estaremos reflexionando en términos políticos, un poco económico, lo social, pero sobre todo lo jurídico. Preocupa mucho nuestra carta política, todo lo que nuestra Constitución se supone que debemos abrazar, esas situaciones que se han vivido en los últimos años, que van desde insultos, acciones discriminatorias hasta asesinatos. Asesinatos, sí, quitarle la vida a otro ser humano por asuntos de odio, por no aceptar, no tolerar la forma en que personas deciden vivir su vida. Y no voy a entrar en materia porque ya hemos tenido la oportunidad anteriormente de expresarnos en torno a las decisiones y libertades de las personas vulnerabilizadas, de ese grupo LGTBI, pero también de personas con discapacidad, pero también mujeres en República Dominicana, que si son negras, que si son pobres, que si tienen una discapacidad, pues toda esa línea de discriminación, de no acceder inclusive a servicios públicos se va quedando detrás. Muchas situaciones de las cuales hablamos constantemente. Hoy nos queremos referir a ese párrafo que fue incluido en nuestro Código Penal, objeto de estudio, de crítica, de debate, de muchas protestas, ¿sí?, ante el Congreso de la República Dominicana, de gente que de una forma u otra se ha expresado, ya sea de manera escrita, han hecho videos, han relatado informes con relación a las muertes, a las vejaciones y a las tantas acciones discriminatorias en nuestro país. Vamos a hablar de eso junto a Cristóbal Rodríguez, abogado, experto en materia constitucional, quien hace mucho tiempo no nos acompaña y para mí es un placer recibirlo nuevamente en nuestra mesa. De igual forma, vamos a compartir la conversación junto a Scarly Urbano, quien es orientadora formativa y laboral de la red. Ella nos conversa sobre la situación actual de las mujeres con discapacidad en República Dominicana. A veces hay mucho de campaña, de programas de inclusión, hay comisiones en nuestro Congreso que estudian esa materia para dar mejor respuesta a las tantas necesidades, sobre todo después de la pandemia o esta pandemia que todavía vivimos y se ha quedado en la nada. Vamos a escucharla a ella, voz, protagonista, y desde su realidad tratar nosotros de entender qué pasa y dónde estamos, hacia dónde nos dirigimos en materia de discapacidad en República Dominicana. Después de la publicidad, iniciamos. Empieza la conversación junto a Scarly Urbano. Vamos a hablar de la red, vamos a hablar de inserción laboral y conocer un poco cómo está República Dominicana en torno al tema que nos compete siempre, inclusión. Scarly, bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación, por la apertura de siempre, por el apoyo. Claro que sí, siempre el espacio a su disposición. A mí me preocupa el tema de la inclusión en República Dominicana, por eso nos ocupamos en conversar de estas cosas. Y realidad es que en pocas oportunidades tenemos la oportunidad de hacer públicamente, quizás a nivel personal, en los trabajos, las alianzas, las redes sociales particulares. Sin embargo, esa conversación estatal debe ser más responsable, más comprometida. A mí me ha preocupado muchísimo algo que me has dicho, y es que muchas empresas, personas, grupos se presentan como responsables socialmente, como solidarios, sin embargo, ni siquiera cumplen la cuota establecida en la ley. Sin embargo, siguen viendo el grupo vulnerabilizado de personas con discapacidades o de condiciones especiales, o como usted le diga en su lenguaje, como una barrera, como un inconveniente, un problema, un gasto. Eso a mí me preocupa, Scarly. Cuéntame de qué estamos viviendo. Bueno, realmente las últimas cifras, las cifras que estamos contando son las de el Censo de Población y Vivienda del 2010 y Endesa del 2013. O sea que nuestros datos no son recientes. Y en estos datos arrojaba un 3% de personas con discapacidad laboralmente activo al 2013. O sea que no sabemos en cuánto estemos ahora, pero
Sí te aseguro que hemos avanzado mucho. Yo te decía que incluso la respuesta del empresariado es diferente. Cuando yo empecé mi labor como intermediadora laboral en el 2011, tan pronto tú le mencionabas la palabra discapacidad a las personas que te recibían, a los reclutadores, te decían no me interesa, pero ahora te escuchan, ahora hay más apertura. Sin embargo, sigue existiendo prejuicio, sigue existiendo miedo y mucho desconocimiento. Desconocimiento porque todavía no terminamos de entender que emplear a una persona con discapacidad es ganar, ganar. Ganar para la sociedad, ganar para la persona con discapacidad, para la empresa, para la familia de esa persona, para el país, para todo el mundo. Entonces, más que una inversión, se ve como un gasto, se ve como tú decías, como un problema, porque hay gente hay personas que me han dicho, pero ¿y si se cae? ¿Y cuando llueve viene? ¿Y si después te lo empleo? Esto lleva una obligatoriedad, ya no voy a poder prescindir de esa persona en caso de que algo no funcione. Entonces hay mucho miedo y mucho desconocimiento todavía del sector empresarial. Hemos avanzado mucho y hay mucho por hacer, pero hay un poquito de voluntad que nos falta aún. Nosotras tuvimos el chance de conversar durante la pandemia y lo hicimos de manera virtual. Hablábamos de esas dificultades que se presentaban aún más para los grupos vulnerabilizados y tomando en cuenta las mujeres con discapacidades en República Dominicana. Háblame de este periodo tan especial, tan triste para muchas personas en el mundo, los dominicanos y dominicanas y nuestras mujeres en la red. Bueno, ¿qué decirte? Esto ha sido un tema difícil para todo el mundo, de enfrentarlo, de vivirlo, de hablarlo ahora, sobre todo para la mujer con algún tipo de discapacidad que es doblemente discriminada. Así es. Por ser mujer y por vivir con alguna discapacidad. Y si no tiene las suficientes facilidades económicas, aún más. Exacto. Y ahí se va quedando detrás. En mi experiencia, en un país como el nuestro, es motivo de discriminación incluso ser madre. Porque, por ejemplo, en mi trabajo como intermediadora laboral, si es una persona que tiene 3 hijos, 4 hijos, pues no es una persona que las empresas la ven como productiva, porque dicen, y es, o sea, nada más divorciado de la realidad, que la cabeza de esa mujer está donde están sus hijos. Y a mí me gusta mucho argumentarle a las personas con las que tengo la oportunidad de entrevistarme de que todo lo contrario, porque no hay motor más poderoso para una mujer que sus hijos. O sea, saber que tú lo que estás haciendo es para subir tu familia, eso no te da pie a que tú flaquees. Eso solamente es para adelante y para adelante. O sea, pero todo nuestro sector se vio maltratado, se vio afectado, sobre todo porque no es para nadie un secreto que las personas con discapacidad somos autogestionables. O sea, la mayoría no tiene un trabajo formal, sino que vive de la microempresa, de los negocios independientes, y con el tema de la pandemia, pues ya todo esto no pudo ser de la misma forma. Había que ser un poquito malcriado para salir a la calle y buscarte el pan. Entonces, cuando nuestras autoridades se percatan de que el sector de las personas con discapacidad está avasallado en sus casas, desesperado, ya era mucho lo que se había, tú sabes, o sea, sí se resolvió, sí después se crearon programas o se incluyeron a las personas con discapacidad en estos programas que ya existían para el tema de quédate en casa, pero en principio no se visualizó. Y entendemos que estamos pasando por un tema nuevo. El país no estaba preparado para eso, el mundo no estaba preparado para eso. Y a lo mejor por eso no había un plan de contingencia. Pero yo siento que nuestro sector fue duramente maltratado en esta pandemia por esa situación. Como dicen también de otros sectores maltratados por el cambio de gobierno. Este gobierno del PRM, Luis Abinader y sus funcionarios y funcionarias tienen luces. Por ejemplo, en el Palacio tenemos una Dilia que quizás Dilia Leticia no sea una voz lo suficientemente alta para ser escuchada a nivel empresarial, a nivel gubernamental. Quiero conocer de tu percepción, más allá de la intención, ¿ha habido acciones favorables
a las personas con discapacidad? ¿De este gobierno? Sí. Bueno. Puntuales, tangibles, medibles. Si las ha habido, yo no las conozco. O muchas notas de prensa. Bueno, si las ha habido, yo no las conozco. Me declaro ignorante de ese tema. Lo que sé es que, por ejemplo, en el tema personal de Dilia, conocemos de sus buenas intenciones, pero las iniciativas que hemos estado viendo y que hemos estado palpando son de la sociedad civil organizada. O sea, el Estado, bueno, a lo mejor no, ni del CONADIS, o sea, no sé. El CONADIS está en su tema de cambio y posicionamiento de nuevas autoridades. Muchas instituciones están en sus agendas personales, en la premura de cumplir con sus procesos, tú sabes. Y siento que el tema discapacidad se ha quedado un poco rezagado. Pero es el parecer de Scarly Urbano, o sea, no te puedo decir, es el parecer mío, es lo que estoy percibiendo. El parecer, debo decir, de una persona que está inmersa en el trabajo, la investigación, la lucha, la vocería, sí, no solo de la red, sino de todos los colectivos que reúnen personas con discapacidad. Yo leí de una persona recientemente que para entender o apoyar la causa no tienes que ser la causa, sí, y eso lo voy a comentar más adelante. En el caso de ustedes, ¿qué otros colectivos, grupos han encontrado, se han aliado para hacer valer los derechos humanos, los derechos de las personas con discapacidad? Bueno, pues mira, el sector organizado está en lo suyo. En el tema de la inserción laboral, cada base poblacional del sector está trabajando porque sus miembros tengan una posición firme, reconocida, digna, tú sabes. Y tenemos también, por ejemplo, ya tenemos, ¿cómo decirte? Bueno, tenemos el espaldarazo de grupos como ADOAR, que es la asociación de departamentos de gestión humana más grande de nuestro país, que agrupa los departamentos de recursos humanos de las empresas más grandes de nuestro país, que ya está sensibilizado, que ha participado con nosotros de muchísimas actividades de sensibilización, que ya no ha empleado personas. Tenemos el apoyo de entidades internacionales que también subvencionan nuestros proyectos de desarrollo, nuestras iniciativas para un cambio. Pero todavía falta mucho, hay mucho desconocimiento, hay mucha gente, y el mayor problema que yo veo en esto es el tema de cumplir con las cuotas, porque cuando a mí personalmente el tema de las cuotas no me agrada, pero entiendo que hay sectores que hay que como maniatarlos para que se cumplan. Todavía son necesarios. Exacto. Así es. Entonces, si no fuera así, si las cosas se dieran orgánicas, para mí mejor. Entonces, muchas empresas, muchas entidades se preocupan por cumplir. Si tenemos el 2%, pues ya cumplimos, ya tenemos el 2, ya tenemos el 5. Yo creo que hay que ir más allá, sobre todo, señores, porque antes ver a una persona con discapacidad en la calle era algo esporádico, era algo muy al azar, pero ya no es así. Ya las personas con discapacidad salimos a la calle, ya la gente sabe que la discapacidad es una condición democrática, que no es propio de un grupito. O sea, ya no somos las personas que vivimos con secuelas de poliomielitis o con esas enfermedades que eran que nos dejaban discapacidades de nuestra niñez. Ahora hay problemas de delincuencia, hay problemas de balas perdidas, de mala práctica médica, de accidentes de tránsito. O sea, y la discapacidad llega, no te pide permiso, llegó y se quedó en tu casa. Y no tiene que ver que tú tengas dinero, que tú seas un profesional, que tú seas una persona bonita, no tiene que ver. Llegó y si te eligió, ya tú no sales de ella. O sea, no es una cosa que a los 3 meses yo me curo. No, esto no se cura, con esto tú tienes que vivir. Tienes que hacerte amigo de tu discapacidad y tienes que prepararte para que si un día te llega a ti, te toca a tu puerta, sea en lo personal o de la mano de alguien que tú quieres mucho, saber cómo vas a tratar eso. Entender que no se acabe el mundo porque tú quieres una discapacidad. Entonces, para eso tú tienes que querer lo mejor para las personas que la tenemos ahora, porque tú no sabes si mañana tú la tengas. Claro, esto del ejercicio aquel de reflexión de vinieron por este grupo,
no me importó porque no estaba ahí. Vinieron por aquel, tampoco, no estaba ahí. Hasta que un día vinieron por mí. Y en eso se basa la solidaridad sobre todo. Exacto. Yo, mientras vos tenga, me estaré agrupando, seré aliada, seré rostro, voz de los colectivos vulnerabilizados, porque también por mí vendrán. Claro. Y lo sé como ser humano que soy. Ahora bien, medios de comunicación, coberturas, apoyo y toda esa conversación pública que se necesita constantemente. Bueno, estamos constantemente de la mano con los medios. Hemos recibido un espaldarazo genuino, sincero. No te podría decir tal cual, pero sí lo hemos tenido cada vez que hemos tenido la oportunidad o la necesidad de acudir. Hemos encontrado el apoyo. Debería de ser la aceptación, o sea, el conocimiento de todo lo que hacemos más amplio, porque siempre hay un margen como al que no le llega la información. Sobre todo yo voy a sacar este corte para decirle a los influencers, aquellas personas que influyen a través de las redes sociales, que tienen tanto contenido diverso de entretenimiento, que puede ser necesario, claro que sí, pero estas conversaciones también deben llevarla a sus estudios de televisión, a sus cabinas de radio, a sus espacios de podcast en redes sociales para que la gente sea parte de estas conversaciones. Pronunciarse, promulgar, difundir lo que es bueno para las personas con discapacidad es bueno para todos. O sea, no es, si tú haces una rampa, a lo mejor hoy no me sirva a mí, pero mañana yo puedo estar en un proceso posoperatorio, o una persona envejeciente, o una señora acabada de parir, y se necesita, o sea, no es para un grupo, no es una pérdida, no es un gasto, es una inversión. Y las personas con discapacidad somos personas que votamos, que pagamos impuestos, que estamos en la calle, que hacemos uso del ocio y del tiempo libre, que aportamos al país. Entonces, ¿cómo no vamos a acabar con este paradigma de que, ay, pobrecito, están enfermos, si no nos dejan desarrollarnos? Claro. Y hacia las empresas, tener una persona con discapacidad no es tener un lujo, es tener una persona que usted va a lograr que sea su aliado, porque cuando una persona encuentra una apertura en una empresa, es tanto el agradecimiento que esa persona se convierte en el mejor empleado, en la mejor cara de tu empresa, en la persona que mantiene de buen humor a todo el que está ahí, que se aleje el ausentismo, porque cuando una persona que está trabajando contigo y no tiene discapacidad ve que la persona que vive en condición de discapacidad llega temprano, llega bajo lluvia, llega truene, llueve o vente, esa es una persona que no va a querer faltar a su trabajo. Y sabes cómo yo lo veo también, y esto es una opinión muy individual, muy particular, como un acto de inteligencia, porque a medida en que usted sea más inclusivo en su entorno laboral, usted como gerente, director de departamento, así conocerá más a la sociedad en la que vive y podrá dar una mejor respuesta ante los diferentes grupos. O sea, que sea inteligente, no solamente solidario. Claro. Scarly, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Un placer este tiempo, por desplazarte. Contigo agradecer también a todo el personal de Teleradio América. Nosotros, en este momento, julio 2021, no tenemos aún una rampa. Hemos hecho los esfuerzos para movilizar de aquí para allá mobiliario. Estamos utilizando espacios de otros colegas comunicadores y periodistas en la planta televisora, de forma que gracias también a quienes me han facilitado, sin permiso, algunos espacios. Y gracias a los muchachos y muchachas que se movilizaron rápidamente para hacer estos arreglos para nuestras entrevistas. Gracias, Scarly. Gracias a ti, un placer. Continuamos. Gracias por mantener sintonía. Momento de presentar un aliado, un amigo, puedo decir, y una voz más que validada en toda la sociedad dominicana para hablar de derechos. En el día de hoy yo me he propuesto esta conversación porque hay mucha confusión, hay muchas situaciones difíciles en torno a derechos generales en República Dominicana, y quién mejor que Cristóbal Rodríguez, experto en derecho constitucional y un ciudadano responsable, coherente, para hablar de estos temas que nos afectan, por supuesto que sí, a todos y todas, más allá de grupos vulnerabilizados
como hemos estado recibiendo en nuestro espacio, en Así las Cosas, en las pasadas semanas. Cristóbal, ¿cómo estás? Muy bien, contento de estar nueva vez en Así las Cosas. Y físicamente, porque, por favor. Porque ya esas entrevistas virtuales, aunque nos ayudan a llevar informaciones, falta como el calorcito humano. Definitivamente. ¿Verdad? Que es lo más importante. Cristóbal, ha sido de nuestra preocupación desde la semana pasada, justo el miércoles, grabábamos con Tomás Ubier y él como parte, ¿no?, de los grupos LGTBI en República Dominicana y teatrista, se sorprendía porque justo antes de finalizar llega el tuit de José Horacio, diputado. A raíz de esa publicación, pues empezamos a investigar, a conocer de qué se trataba, qué tanto implicaba en cuanto a discriminación en República Dominicana. Y bueno, ya tenemos una semana, ya se ha escrito, ya tú has escrito, te has expresado y otros y otras. Me gustaría empezar por ahí, para, de una manera u otra, ir con el Congreso, los derechos, la participación y democracia. Y vamos a tocar también aquello del informe del PNUD, del Latinobarómetro y de la tanta gente en República Dominicana, más del 60%, que ha respondido que no le importaría vivir en un país que no sea democrático mientras las instituciones o el gobierno funcione. Ojo con eso. Cristóbal, ¿qué tanto implica este párrafo que se ha incluido? Bueno, yo cuando vi las primeras noticias y luego cuando leí el texto que se intercaló, que hace una lectura muy peculiar de la cuestión de la discriminación y de la igualdad, la primera reacción fue no dar crédito a lo que estaba viendo. Pensé que era una bola rodando para, como pasa muchas veces en las redes, porque me parece insólito, es decir, la Constitución Dominicana es muy clara. Desde el preámbulo de su texto empieza erigiendo, entre otros valores, la igualdad como uno de sus pilares, de los pilares sobre los que se fundamenta. Y luego el artículo 39 es categórico, dice: todos los dominicanos y dominicanas son iguales ante la ley. Y proscribe cualquier posibilidad de discriminación o de tratamiento tendente a menoscabar la igualdad que ya había reconocido el propio texto. Y dice más, la Constitución pone en manos del Estado y de sus instituciones la obligación de llevar a cabo todas las actuaciones y de tomar todas las decisiones políticas, administrativas que sean necesarias para erradicar la discriminación de la sociedad dominicana. Entonces, tú no puedes, en una norma como el Código Penal, establecer una disposición que, en resumen, lo que hace es que abre una ventana muy grande a la posibilidad de total discrecionalidad en el tratamiento de la ciudadanía, en el tratamiento de la gente. Entonces, pero vamos a ver las anomalías específicas. El texto empieza planteándote que en virtud de la objeción de conciencia, tú puedes tú puedes discriminar. Vamos a leerlo así. No habrá discriminación cuando el prestador de servicio o contratante fundamente su negativa por objeción de conciencia, religiosa, ética, moral o por requisitos institucionales. Es que esto es extremadamente amplio. Sí, lo que podemos leer de ahí. Sí, pero vamos, antes de lo amplio, de lo abstracto, de los conceptos que usa el texto, vamos a empezar por el tema de la objeción de conciencia. Sí, la objeción de conciencia es una institución del derecho constitucional que existe en muchos países y está regulada en muchos países, que lo que hace es que exime a determinados ciudadanos por temas de conciencia del cumplimiento de determinados deberes
y de determinadas obligaciones que la legislación impone a todos por igual. Pero de ahí a tú usar la objeción de conciencia para otorgar carta blanca a la discriminación y a dispensar tratamientos diferenciados allí donde la Constitución no lo permite, hay un trecho muy grande. Pero ¿quién describe esos límites? ¿Cómo sabemos el límite de la objeción? El otro problema es, ese no está regulado en nuestro país. Te pongo, ¿cuáles son los casos típicos de objeción de conciencia? Porque se hablaba, por ejemplo, en términos médicos, que es uno de los más graves, de si atender o no. Los casos típicos de objeción de conciencia en el derecho comparado, el servicio militar obligatorio. Yo soy de una religión que no me permite o no valida el uso de las armas para matar gente o para guerrear. Hay muchos casos, muchas decisiones en la Corte Suprema de Estados Unidos que han avalado que por razones de conciencia la gente quede expensa, quede dispensada de hacer el servicio militar obligatorio o de cumplir con el deber de defender el país en una guerra. ¿Entiendes? En el caso español está también el tema del servicio militar obligatorio, pero a un médico tú no lo puedes obligar a que practique un aborto si su fe se lo impide. Ahora, el hospital o el centro médico debe proveer facultativos que lo puedan hacer. Claro. ¿Entiendes? El personal dispuesto allí en esa clínica o hospital Claro, para que sí. pero tú no puedes imponerle como una obligación Exacto. a alguien cuya conciencia real. Ahora, tú hacías una pregunta que es importante. ¿Cómo se delimita el alcance de la objeción de conciencia para eximir a alguien del cumplimiento de ciertas obligaciones? Ese es el otro problema, no está regulado en la legislación dominicana. Y eso es conciencia, pero también los términos que siempre son tan controvertidos como moral, ética. Claro, o sea, ¿qué es lo que es moral? Entonces entramos en un problema mucho más complejo, jurídicamente hablando. O sea, tú no puedes, como legislador, de un Estado que no tiene como oficial una fe religiosa o una pauta moral de conducta aplicable a todos los ciudadanos, permitirle que un ciudadano imponga su moral particular a los demás y tener amparo en la ley. Claro. La moral es una cuestión, es una regla privada de comportamiento. Entonces, tu moral es muy válida, pero tú no me la puedes imponer a mí. Y el Estado no puede prestarle su poder y su autoridad para que tú me impongas tu moral a mí o se la impongas a los demás. Ese es el otro problema que tiene el texto. Por eso yo dije de ese mismo día que se conoció la información, que es una disposición que no resiste el más mínimo juicio de constitucionalidad y que lo que debería suceder es que el Senado de la República tome los correctivos del lugar, eliminándola, pura y simplemente, eliminándola, porque lo único que redime ese desatino es su eliminación, sea en una observación senatorial, en la discusión en el Senado de la República, o sea mediante una observación presidencial. Que hoy supimos, Cristóbal, que esa comisión del Senado que estaría responsabilizada para evaluar todo esto no es la de justicia, sino que se crea una distinta, una nueva para esos fines. En ese sentido, ¿estaríamos bien aplicando las funciones, responsabilidades y lecturas de derecho de una nueva comisión senatorial que no sea la de justicia? Bueno, las cámaras tienen la facultad de designar comisiones ad hoc para el estudio de los distintos proyectos que se conocen en cada uno de los hemiciclos. Lo que yo esperaría es que, sea cual sea la composición de la comisión, esta cuestión se pondere con el rigor y con el nivel de comprensión que amerita. Como un grupo de personas, representantes que fueron electos por voto popular, estén considerando este tipo de cosas, o no leyeron, o no conocen las implicaciones, o quieren hacerse más graciosos que el gracioso, o qué está pasando, porque
estas discusiones no deberíamos sostenerlas Sí, en 2021, pienso yo. Esto nos conecta, Tatiana, y me vas a perdonar, voy a aprovecharme que tú mencionaste dentro de tu catálogo de temas en la introducción, me voy a colar a uno de los temas, porque conecta directamente con esto. El estudio del PNUD sobre desarrollo humano a nivel hemisférico que se publicó recientemente. ¿Cuál es el hallazgo que más se ha comentado y en torno al que más se ha discutido? Que el 68% de los dominicanos, según ese estudio, no le importaría vivir bajo un gobierno autoritario si ese gobierno es eficiente, si gestiona de manera eficiente la cosa pública, el Estado, ¿no? Ahora, ¿cuál es el dato que no se ha puesto de relieve? Hace 3 años, es decir, cuando se hizo el estudio, que fue en el 20, hacía 2 años, en el 2018, la cantidad, el porcentaje de la población en Latinoamérica que prefería un gobierno autoritario era de 15%. En República Dominicana de 18%. 2 años después, en la medición que se hace 2 años después, el 68% dice que no le importa vivir en un régimen autoritario. ¿Qué habrá pasado en ese lapso? Yo sé que no es lo mismo que alguien diga que no le importa vivir en un régimen autoritario si es eficiente, a decir que prefiere. Pero cuando tú estás dispuesto o cuando no te importa que te gobierne un caudillo, un dictador, ya tú estás en el camino hacia la preferencia, hacia preferirlo. Entonces, yo creo que no estamos leyendo como sociedad adecuadamente el lenguaje del comportamiento y de las actitudes que están tomando cada vez más vigor en el debate público, porque eso de lo que estamos hablando, de que la gente quiere imponer su moral, lo que está traduciendo es una actitud profundamente autoritaria, de intolerancia respecto de reconocer que los demás tienen derechos y que no tienen que comportarse ni que comulgar con mis ideas para que yo les reconozca esos derechos. Es autoritarismo lo que hay detrás de eso. Entonces, cuando la gente pega el grito al cielo, cuando ve que el 68%, pero parece que no estuvo viendo en los últimos años cómo se ha ido incrementando la intolerancia, la persecución, el discurso de incitación a la violencia, el discurso del odio, los crímenes de odio, no solo en la sociedad dominicana, en muchísimos otros países. Y es un fenómeno que está teniendo lugar a nivel planetario. Sin embargo, no han sido capaces de dispensar tratamientos mínimamente igualitarios a toda su población. Entonces, hay ejércitos de excluidos por distintas razones, exclusiones económicas, exclusiones por orientación sexual, exclusiones por estrato social, exclusiones por colores de la piel, exclusiones por ser mujer, exclusiones, es decir, un ejército o muchos ejércitos de excluidos, es decir, de gente que no ha visto en su vida cotidiana ninguno o muy pocos de los beneficios que se supone que debe ofrecer la democracia a la gente que vive en un determinado estado y bajo un determinado gobierno. Cuando tú no tienes lo que se proclama en los discursos oficiales, en los programas de gobierno, y cuando ese no tener lo que tú consideras que tienes derecho a tener se traduce en sufrimiento, poco a poco lo que se va produciendo es resentimiento. Y la forma de manifestación del resentimiento es la violencia, de todo tipo, violencia verbal, violencia en el discurso y violencia física. Una de las manifestaciones más inmediatas de la desigualdad en la sociedad es la económica. Es la económica porque implica privaciones materiales de cuestiones básicas a las que cualquiera debería tener derecho.
acceso a agua potable, Claro. acceso a un sistema de salud en mínimas condiciones. Una de las cosas que retrató la emergencia de la pandemia fue el clamoroso abandono que las políticas de recortes propias de la visión neoliberal del Estado y de la economía sumieron a los sistemas sanitarios. No estuvieron en las mínimas condiciones de responder, porque en casi todos los países lo que se produjo en las últimas décadas fue una disminución de la inversión del gasto en salud, porque es parte de esa manera de entender No la una inversión, política, un de gasto. entender el Estado Ujú. y de entender la economía y de entender el rol regulador del Estado en el funcionamiento de la economía. Entonces, la desigualdad económica es una de las fuentes más profundas y de manifestaciones más inmediatas de inequidad y de desigualdad y por tanto de discriminación. Sí, así Porque es. hablamos de discriminación solamente por el color, por la orientación sexual, pero la discriminación que se traduce en privaciones. Claro, gente hasta que tiene que cambiar su domicilio porque no obtiene un ¿Entiendes? empleo, porque dice que está en un sector popular o un barrio popular. Nadie es libre si vive con privaciones. Entonces, por más que hablemos de libertad, si el Estado no garantiza que las leyes, que las instituciones, que el gobierno contribuya a mejorar las condiciones materiales de vida de la gente, no sirve para nada. Alguien escribía sobre eso bajo la pregunta, cuidado, si en vez de derechos estamos viviendo privilegios, porque si la mayoría no cuenta con esos derechos garantizados, entonces son privilegios. Son ¿cierto? privilegios de unos pocos. Cristóbal, me voy a permitir hacer una pausa para ir a la publicidad y cuando estemos de regreso concluimos algunas cosas todavía pendientes que debemos mencionar para esta reflexión nocturna. Quédese. De regreso, gracias por el favor de su atención. Conocemos que no necesariamente se amerita una especialización para ejercer la política, para ir al Congreso, bueno, Parlamento, hablar de política, gestionar todo lo común, lo de interés colectivo. Y he escuchado, leído algunas preocupaciones y ahora quiero plantearla ante Cristóbal Rodríguez, quien nos acompaña esta semana, porque decimos, es que esos riferos, es que esos corruptos, es que esos tontos y cuantos calificativos negativos, epítetos, estamos leyendo y escuchando de nuestros congresistas. Sí, hay muchas quejas, pero en términos democráticos y de representación, ahí es que voy. ¿No sería lo justo un reflejo de lo que somos o que, al igual que en otros países, estén allí asegurando en esa curul su trabajo cualquier profesional que venga de un sector bien representado, el que sea, Cristóbal? Y lo digo para no descalificar que el otro sea el erudito en la materia, el especialista en derecho o en materia económica o aquello, porque si fue elegido por sus representados, se supone, ¿no?, que está reflejando una realidad nuestra, Claro. Mira, de cada demarcación, de cada territorio. A mí me preocupan los discursos que pretenden que gobiernen los mejores, para decirlo de alguna manera con una expresión clásica de 27, 28 casi siglos, que se remonta a Platón. El gobierno de los mejores, de los mejor formados, de los más instruidos, de los más capaces, de los que más saben. Eso es un ideal que nunca ha salido del ideal. Es decir, ser más instruido, ser más capaz, tener mejor formación, ni te hace una mejor persona, ni te hace un mejor gobernante. Es decir, todos los presidentes que hemos tenido en este país son profesionales, digamos en democracia por lo menos. Algunos son intelectuales, han sido unos intelectuales. Mejores que otros, ¿Entiendes? Unos con mejor formación que otros. Mucha gente que trabaja en la administración estudió en prestigiosísimas universidades. Es decir, eso no te
no te hace mejor o peor. Lo ¿Entiendes? planteo Entonces, también, Cristóbal, porque no es lo mismo un José Horacio que sigue utilizando su ejemplo como el más votado aquí en el Distrito Nacional que en cualquier territorio de Bauruco, de la Altagracia. sí, pero vamos a ver. Yo creo que nos hacemos las preguntas equivocadas. A ver. O que nos planteamos las reflexiones equivocadas. La pregunta es, ¿por qué hay tantos riferos en la Cámara de Diputados? ¿Por qué? O sea, antes de marchar en el camino de la descalificación, ¿por qué? Y entonces, ¿qué es lo que está funcionando mal en el sistema político? ¿Qué es lo que ha venido funcionando mal en el sistema de partidos que ha posibilitado que nuestras cámaras legislativas tengan la composición que tienen? Pero, ¿es o no democrático eso? Es una tenerles allí. ¿Y qué hacemos? Es decir, la Constitución dice... Si lo pensamos en base a diversidad, a inclusión, a lo que somos, que todo el mundo tiene derecho al sufragio activo y pasivo, es decir, a votar y a presentarse para que se vote por él o por ella. Entonces sí. Por supuesto. El tema es qué es lo que hace que nuestra democracia sea tan deficitaria como es. Un poco eso, digamos, salvando las diferencias, un poco eso pasa con el tema, me van a disculpar, pero tengo que decirlo, de los riferos. Sí. Es decir, que es un ejemplo, por decir uno, pero son ciudadanos. Son ciudadanos. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cuál es la transparencia para el escrutinio de las fuentes, de los recursos que le permiten al rifero hacer la campaña que lo lleva a la curul? Claro. Esa es la pregunta. O no apellidos que no son o sea, de familia. No es descalificar el oficio. Exacto. Es escrutar la transparencia y el monitoreo de los recursos que lo llevan ahí. Sí. ¿Qué es lo que hace que la competencia sea desigual y que los que llegan a las cámaras sean los que más dinero tienen? ¿De dónde viene el dinero de los que más dinero tienen? Sí, que pueden competir y a la vez ganar, porque hartamente sabido para todos y todas que cada candidatura tiene un precio dependiendo del territorio. Eso se sabe, se ha dicho, se ha denunciado y no pasa absolutamente nada. Yo no quiero que te vayas, que terminemos esta entrevista sin hablar del tan comentado debido proceso. Estamos en una etapa muy convulsa, una situación muy difícil en República Dominicana. Sí, necesitamos ir detrás de todos los casos, claro que sí, pero como bien usted necesita una buena defensa porque ha cometido el peor de los crímenes en cualquier destino del mundo, así también se debe respetar el debido proceso, constitucionalmente, internacionalmente hemos hablado de eso. Entonces, Cristóbal, tu visión. Mira, ¿de qué tenemos? Yo pienso que nosotros estamos como sociedad padeciendo en el manejo o en el debate sobre los temas judiciales que están vigentes hoy a propósito de la persecución de la corrupción. El mismo tema de la virulencia, de la sordera, de entablar diálogos de sordos, no debería haber ninguna razón para cuestionar a quienes defienden que los procedimientos judiciales se lleven a cabo como dice la Constitución. Como dice la Constitución, es que no es un invento. Es decir, la Constitución dice que la prisión preventiva es una cuestión excepcionalísima. Entonces, que alguien critique que no se está respetando la Constitución en un estado donde el 65% de los presos son presos preventivos, sí, que se ha denunciado, no debe ser un problema. Se dice, es que ahora es que se habla de eso. No es verdad. No es verdad. Yo empecé a trabajar y a participar en la discusión sobre los temas de reforma judicial en el año 1997. El tema de lo mediático. Es decir, hace 25, 30 años que en este país una de las
motivaciones centrales de todo el debate de la reforma institucional en el sector justicia Décadas. ha sido el tema de disminuir la prisión preventiva. Claro, Entonces claro. no es verdad que es una cuestión de ahora. Que ahora favorece a unos implicados que tienen un perfil que antes no era usual en los procesos judiciales. Sí, ¿y qué de malo tiene? Lo mediático, no me quiero ir sin eso también. ¿Cómo podemos bajarle un poco el tono al odio, a ese debate, principalmente en redes sociales? ¿Cómo recoger las plumas de esa gallina que hemos deflecado en buen dominicano sin usted asegurar que el proceso sea respetado de la manera correcta, como dice nuestra norma, pero también cómo se pierde la credibilidad y se daña el honor, ¿no?, de una persona? Es muy difícil y hay tanta gente involucrada en eso, en cualquier caso, no quiero plantear uno en específico, y eso daña, eso lacera para siempre la dignidad y la reputación de alguien. Mira, hace mucho, antes de que tomaran tanta preponderancia en la discusión pública y en las discusiones en torno a los procesos judiciales, se empezó a discutir en el ámbito académico el tema de los juicios paralelos. Yo me acuerdo que Katia Miguelina Jiménez, una ex jueza del Tribunal Constitucional, hizo una investigación importante sobre ese tema hace 11, 12 años para recibirse en una maestría de Derecho Constitucional en UNIBE. Pero en el derecho comparado ese es un tema de décadas de discusión. Sí. Ahora, eso se ha recrudecido de manera brutal con el facilísimo acceso que te da un clic al planeta. Es decir, entonces ese acceso a través de las redes a audiencias indeterminadas que se celebra cuando las causas se compadecen con las cosas que nosotros consideramos como buenas, la condenamos cuando no se compadecen con lo que consideramos bueno. Lo que pasa es que eso es difícil de abordar porque la sociedad es así. Pero a mí me preocupa. La sociedad es así y lo que falta, no lo estoy validando, Sí. lo que falta, lo que tenemos que plantearnos es cómo introducir regulaciones, así como se introdujeron regulaciones a la forma de manejo de la información en los medios tradicionales. Nosotros tenemos una ley obsoletísima, pero tenemos una ley de libre expresión del pensamiento que te dice, mira, si te pasas de aquí es difamación, si te pasas de allá es injuria, estas son las responsabilidades por las que tienen que pagar. Pues nosotros necesitamos discutir a profundidad mecanismos viables y respetuosos de la libertad de expresión para regular la discusión y el uso de las redes sociales. Para concluir, Cristóbal, si quieres decir algo más. No, yo estoy muy contento y agradecido de estar en este programa contigo. Hace mucho Me encanta que no escucharte. venía por aquí. A mí también conversar contigo, así que no tengo más nada que decir sino agradecerte infinitamente que me hayas invitado. Y la gente que sigue haciendo su tarea, que busque, que indague, porque a veces copiamos un articulito, pero lo interpretamos como quisiéramos. Entonces ahí vienen las discusiones de gente que, bueno, gracias por estar ahí. En la próxima semana estamos de regreso. Recuerde, Comunicación Integral Dominicana y Tatiana Rosario en YouTube, todos los comentarios, las reflexiones y entrevistas que hemos hecho en estos ya 6 años, Cristóbal. El tiempo 6 pasa. años ya cumplimos con así las cosas. Y no se para. Así es, gracias por su atención. Muchas gracias, Scarly Urbano, por acompañarnos en esta emisión, también a Cristóbal Rodríguez por orientarnos en materia de derechos, como siempre, y profundizar la manera en que transversalmente esto ocupa todos los ámbitos de la vida en República Dominicana, desde lo público hasta lo privado. Gracias a ustedes por acompañarnos durante toda esta hora y recordarles que este espacio también se retransmite a través de Nexo Televisión para Santiago y todo el área del Cibao. Igualmente, los programas que hemos realizado están disponibles en Comunicación Integral Dominicana en YouTube y en mi canal Tatiana Rosario, algunas entrevistas de Tatiana Conversa. Espacio que pronto vamos a desarrollar y vamos a entregarles a través de Teleradio América también.
Buenas noches.